estamos viviendo un momento que jamás habíamos pensado tendríamos que estar los empresarios colombianos y colombianos normales en una encrucijada donde un gobierno quería ponernos a los empresarios como los malos del paseo. Las personas que estamos en este momento generando empleo, que pagamos los dominicales, que pagamos los festivos, que pagamos las pensiones, somos hoy en la narrativa del gobierno los que estamos haciendo el daño a la economía colombiana. Es un momento histórico porque estamos en el punto de quiebre. Si no actuamos, vamos a tener momentos muy críticos y ya no es un discurso solamente de asustar que Venezuela, que Nicaragua, que Cuba. Estamos en un momento en que si no nos unimos, si no hacemos la tarea, si no mostramos lo que estamos haciendo, pues vamos a tener un problema verdaderamente difícil de solucionar hacia el futuro. En el presupuesto nacional estamos viendo que estamos destinando una gran cantidad de recursos no a la producción, no a dar incentivos, no a generar empleo, sino a crear un empleo manipulado para poder tener elecciones posiblemente ganadas. En Colombia, el 56% de los colombianos son informales. Ese discurso del gobierno que dice que ha hecho la gran transformación y que con la reforma laboral le vamos a dar dominicales, festivos y todas estas clases de cosas a la gente, se le olvida contarle que el 56% no tienen esos derechos porque son informales y que cada vez van a estar más lejos de estar formales y que cada vez vamos a tener más gente informal cuando miramos simplemente un pedacito del discurso y no el contexto general. Tenemos que darnos cuenta que el gobierno sabe manejar muy bien las redes y que se comen el cuento de cada uno de esos discursos cuando nos dicen es que nos mejoraron las horas extras, ahora empezamos a las 7 de la noche y no a las 9 de la noche. ¿Cuántos empleos se están perdiendo por esa decisión? Y nosotros hicimos una ley, yo era senador en esa época, la ley 142 y 143, donde cambió las reglas de juego para ese sector y donde metimos al sector privado a participar en lo que era público anteriormente. Este gobierno quiere y quería volver todo público. Menos mal que en el principio tuvimos ministros de Hacienda serios que entendían lo que era la regla fiscal y adicionalmente entendían que no había el presupuesto suficiente para volverlo todo público. Y en este momento, gracias a esa norma, logramos que los públicos y los privados en competencia lograran tener las mejores decisiones y mejorar el servicio sin tener que seguir con la politiquería que se tenía anteriormente. El gobierno sabe que si nosotros entramos y nos caemos en el caos, va a ser muy complicado poder mantener nuestra economía a flote. Hoy estamos muy felices de contar que tenemos el dólar a menos de 3.800 pesos, pero lo que no nos han contado, cuál es el costo fiscal de tener ese dólar a 3.800 pesos, más el narcotráfico brincando por todo el país, más el lavado de activos, más todo lo que nos están mandando de recursos del exterior, muchos lícitos, pero una gran cantidad ilícita que está presionando a la baja ese dólar. Es bueno, suena muy bien porque ahora vamos a importar barato, pero ¿qué pasa con nuestros exportadores? ¿Qué está pasando con esa economía que se está cerrando en un momento determinado? Esta reforma laboral nos está costando más de 450.000 empleos formales, según el estudio de Fedesarrollo y del Banco de la República. Pero nos tocó pasarla, porque si no la pasábamos, había salido ya el gobierno a la calle a sacar una constituyente y hubiera empezado ya la campaña anticipadamente, que iba a ser muy peligrosa para todos. Y es que la regla fiscal hace 3 meses decía que lo que teníamos que hacer era disminuir el gasto. Y si disminuíamos el gasto, vamos a tener mayor inversión. Y si teníamos mayor inversión, podíamos dar mayores incentivos para que el sector productivo pudiera hacer la generación de empleo y el crecimiento económico. Pero no, lo fácil es hacer política con los presupuestos nacionales. Hace 8 días, más bien 8 días, no, menos, el viernes empezó esa ley de garantías. Y en esa ley de garantías se nos olvida que empezamos a pasar casi 2.3 billones de pesos de la noche a la mañana en una cantidad de recursitos mínimos que no sirven para la economía, que simplemente se vuelven proyectos politiqueros que se entregan a los indígenas o a comunidades para salir a hacer la política con la plata de los demás. Tenemos que unirnos y tenemos que entender que lo que está en juego es la democracia y la institucionalidad. Y que si se pone en juego la institucionalidad y la democracia, lo que va a estar en riesgo son las empresas privadas, primero que todo, en este país. Y nosotros tenemos que defendernos y dejarnos de esconder
porque hemos sido facilistas. La culpa es de los demás, pero ahora toca el momento donde nosotros tenemos que poner el pecho y decirle a los colombianos que somos responsables de lo bueno y de lo malo que sucede en este país. Tenemos que decirle a los colombianos que como vamos no vamos bien, que las estadísticas muestran que el próximo gobierno va a tener el peor momento de su historia a partir de ese inicio. Vamos a tener un apagón financiero, vamos a tener un problema de caja, vamos a tener un déficit fiscal superior al 8,5% y eso va a encarecer este país. Tenemos en nuestras manos el futuro de Colombia, que ese no es un solo eslogan, es la verdad. Y por eso hoy los invito a que participemos de manera contundente. El presidente de la República sabe manejar el caos. Nosotros no estábamos acostumbrados. Por eso los invito a que pongamos nuestro granito de arena, hagamos lo que nos corresponde y que este evento sea uno mucho más importante que simplemente contarnos lo que estamos haciendo, sino qué vamos a hacer para que no se nos destruya lo que hemos construido durante tantos años.